Continuamos con el ingeniero Alberto Miranda, ingeniero civil con maestría en ingeniería civil, miembro del Comité Oficial para la elaboración de Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020, actual profesor de asignatura Universidad Católica Boliviana San Pablo. Ingeniero Albert Miranda, que este día nos va a presentar el tema análisis de vibraciones en losas postensadas. Ingeniero Albert, es un gusto tenerlo en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural que lo brindamos de forma virtual. Le cedo la palabra. Excelente, pues bueno, inicio dando las gracias por la invitación a este importante evento nacional, el más importante en la ingeniería estructural en nuestro país, que cada año va tomando más realce. Y bueno, felicito al Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz por una tremenda organización, sobre todo en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir a todos. Bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a mi presentación. Esta presentación es tanto práctica, teórico-práctica, muy dedicada a los ingenieros de la práctica profesional en el área del diseño. No sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Voy a hacer... Sí, podemos, está bien. Excelente. Bueno. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre el análisis de vibraciones en losas postensadas. Este es un tema relativamente nuevo en nuestro medio, no tanto así a nivel internacional, puesto que por lo general las tecnologías constructivas novedosas empiezan a llegar a nuestro país siempre con un poquito de retraso, ¿no? Y tal es así que bueno, en Bolivia la técnica del preesfuerzo, del postensado, se ha implementado no desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en Tarija, de donde soy yo, pues esta técnica es mucho menos utilizada y seguramente en el futuro pues esto se empezará a incorporar de manera más importante, así como hoy por hoy en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, se lo viene desarrollando, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que debemos saber en el tema de losas postensadas es que al mismo tiempo que las resistencias de los materiales se hacen cada vez más grandes y las secciones resistentes se hacen cada vez más pequeñas, esto involucra inherentemente unos problemas que antes estructuras típicas o tradicionales no tenían por qué ser revisadas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los estados límites de servicio, en los que estructuras, como es el caso de losas de hormigón armado apoyadas sobre vigas de gran canto en sus bordes, pues terminan siendo estructuras muy rígidas por las dimensiones de los elementos estructurales, mientras que ahora, al utilizar tecnologías como la del postensado, tenemos secciones cada vez más pequeñas cubriendo claros muy grandes, ¿no? Claros muy importantes, y entonces la comprobación de estados límites de servicio se hace muy importante. Y esto lo traigo aquí a colación porque muchos de los problemas que hemos empezado a ver actualmente en las estructuras no son de fallas en situaciones de agotamiento, ya sea por tensiones normales o de cortante, sino por, digamos que, fallas en su capacidad en servicio, ¿sí? Grandes deflexiones que no estaban contempladas, que no estaban consideradas, y bueno, para las que muchos ingenieros en el país quizás restaban la importancia necesaria porque en el pasado no se habían presentado este tipo de problemas. En cambio ahora son muy comunes. Y bueno, las deflexiones son un tema aparte, también muy importante, pero el tema de las vibraciones, un poquito menos conocido, termina siendo también otro problema que sería interesante encarar. Entonces esta presentación viene a traer más o menos una serie de conocimientos técnico-teóricos sobre este tipo de análisis y cómo encararlos de una forma muy práctica, sin necesidad de recurrir a análisis muy sofisticados, demasiado extensos, sino que de una forma relativamente sencilla, cualquier ingeniero en la práctica profesional podría hacer una verificación rápida sobre el umbral de percepción de vibraciones en estructuras
de este tipo, ¿no? Donde sencillamente pues las dimensiones nos juegan en contra a veces en el tema de la rigidez. Entonces vamos a comenzar. Voy a mover unas cuantas cosas aquí, ahora sí. Bien, a ver, aquí tengo un punterito de láser, con esto creo que me voy a guiar un poco mejor. Vamos a ver unas generalidades. Las vibraciones o la vibración de un entrepiso se debe, entre otras cosas, al efecto de caminar de las personas en edificios comerciales y o residenciales. Esto es algo muy típico, ¿no? Esto es lo que se va a presentar en la mayoría de las edificaciones que normalmente diseñamos los proyectistas estructurales. Hay otras fuentes de vibración un tanto menores, tal vez en estructuras civiles, como por ejemplo las del tráfico vehicular, tal vez en un edificio de estacionamiento, por ejemplo, o aquellas debidas a vibraciones por operación de maquinaria, instalaciones industriales, laboratorios, etc. Las más comunes, las más típicas, pues son las que se producen por el efecto normal del caminar de las personas en edificios de usos comunes, como los comerciales y los residenciales, ¿no? Estamos hablando de edificios habitacionales, de edificios de oficinas, de edificios de centros comerciales, que son en porcentaje, pues, de lo más alto, digamos, que tenemos en cuanto a edificaciones que se proyectan. Entonces, nos vamos a centrar en este apartado, ¿no? Claro, los conceptos son generales, abarcan para todo, ¿no? Entonces, tenemos que las losas postensadas han venido para quedarse y son una tecnología muy interesante dado que nos permiten facilidades constructivas, como por ejemplo el tema de ahorrarnos la complejidad constructiva de los encofrados de vigas de gran peralte, nos evitan tener que hacer todas esas operaciones de encofrados, al mismo tiempo nos dejan un cielo raso muy limpio, plano, en el que también podemos reducir alturas de entrepiso. Y bueno, esta técnica se está viniendo utilizando muy frecuentemente en distintas partes del país. Como podemos ver, una de las grandes ventajas es que al utilizar materiales de alta resistencia y al producir un estado tensional inicial que contrapone a los efectos gravitacionales, pues mejora sustancialmente el desempeño de estos elementos estructurales, de este tipo de elementos estructurales, lo cual hace que sean estructuras cada vez más pequeñas en espesor, ¿sí? Y cubran luces muy grandes. Aquí podemos ver esta imagen, una luz muy importante. En esta otra imagen podemos ver un edificio con unos voladizos enormes, ¿no? Voladizos en el que parece que la estructura tiene el espesor de una hoja de papel cuando la ve a distancia. Y bueno, pues este tipo de estructuras en capacidad última, es decir, en estado límite último, frente a solicitaciones últimas, pues su capacidad de agotamiento a tensiones normales o tangenciales, pues es relativamente alta. Sin embargo, pues la flexibilidad inherente a la carencia de sección transversal hace de que sea un elemento susceptible a sufrir grandes deformaciones, ¿no? En otros casos también el efecto de la vibración. Entonces, el tratamiento analítico de las vibraciones como tal está ampliamente entendido en la literatura, es decir, no es un tema novedoso, el tema dinámico inherente a las vibraciones ha sido ampliamente estudiado. Existen hoy por hoy herramientas computacionales que permiten analizar estructuras de gran complejidad para un análisis dinámico modal, por ejemplo, como el que nosotros utilizamos para poder realizar una combinación de cargas sísmicas, ¿no? En el caso del modal espectral, por ejemplo, también se puede aplicar el análisis modal, ¿no? Para
vibraciones verticales, en caso de losas, en su contrapartida las horizontales que se hacen para edificios, por lo general ante efectos sísmicos. En este caso, la excitación estaría en dirección vertical, producto de fuerzas gravitacionales, y bueno, el análisis modal sigue funcionando aquí. Entonces, ese tema dinámico está ampliamente estudiado y existen herramientas potentes actualmente que pueden generar análisis de gran robustez para encontrar la respuesta dinámica estructural a cualquier fuente de excitación externa, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenemos toda esta capacidad computacional para poder hacer análisis muy sofisticados actualmente, las incertidumbres inherentes a las propiedades del material y otros parámetros físico-mecánicos alejan demasiado los resultados de la respuesta real. Es decir, nosotros para poder realizar un análisis muy sofisticado siempre vamos a necesitar parámetros, ¿no? Es decir, módulos de elasticidad, vamos a necesitar las secciones transversales, la geometría de la sección transversal, condiciones de borde, ¿no? Es decir, los apoyos, cómo se comportan. Y por lo general, estos elementos o estos parámetros se convierten en variables aleatorias que tienen de manera intrínseca pues una incertidumbre, ¿no? Muchas veces más alta unas que otras, dependiendo de la naturaleza del parámetro. Difícilmente podremos hacer un hormigón que tenga el mismo módulo de elasticidad en un sector de nuestra losa que tenga el mismo módulo de elasticidad en otro sector. O sea, son parámetros en los que la incertidumbre es innegable, no la podemos eliminar, quizá podamos reducirla. Entonces esto se convierte realmente en tratar de investigar algo en el que tanta incertidumbre pues nos puede echar a perder el trabajo, y cuando vamos a medir la respuesta real de una estructura en términos de deflexiones a corto o largo plazo, o en el tema de vibraciones, que es lo que nos convoca hoy, pues pueden haber variaciones muy grandes en cuanto a los resultados numéricos obtenidos, por más que se haya utilizado un software de última generación y con las modelaciones más sofisticadas que existen, por ejemplo, ¿no? en el caso de la modelación no lineal, por ejemplo, de materiales. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que tal vez un método simplificado puede alejarse tanto, o quizás un poco más, que lo que se puede alejar un método mucho más refinado por las incertidumbres asociadas. No digo que sean totalmente comparables, pero sí que un método un poco más sencillo de aplicar puede ser muy práctico, y al mismo tiempo, pues tampoco perdemos mucho, dicho de una forma sencilla, ¿no? En la literatura se encuentran por lo general dos métodos que se tratan de utilizar en el diseño por vibraciones, ¿no? No sé si alcanzan a ver todo bien, o es que tengo una... Está bien, Albert. Se Lo ve que pasa es completa que a mí la me proyección. tapa un poco esta parte de los accesorios de la presentación. A ver, bueno, voy a tratar de... Aquí se lee bien. Métodos de diseño por vibración se lee completo. Y hasta la parte inferior, página 6 también. Excelente, bueno, perfecto. Ok, entonces, estos dos métodos principales, no digamos principales, más utilizados, son el método de ajuste de frecuencias y el método de cálculo de respuesta. A ver, si recordamos unos conceptos básicos elementales de dinámica estructural, vamos a pensar esto como en un edificio sujeto a cargas laterales, ¿no? Entonces el profesor de dinámica estructural lo primero que decía era que lo peor que le puede pasar a un edificio es que la frecuencia o el periodo, que es el inverso, natural, principal de vibración de la estructura, tome valores similares a la frecuencia de vibrar del suelo, ¿no? Porque en ese momento entramos en un fenómeno conocido como amplificación dinámica, que allá en el límite se convertiría en una resonancia, ¿no? Entonces,
Eso, digamos, ya nos da cuenta de algunos conceptos fundamentales en el método de ajuste de frecuencias. Entonces, este método consiste básicamente en alejar las frecuencias de vibración natural del sistema de entrepiso muy por encima de las frecuencias de la excitación. Vamos a ver más adelante que las frecuencias de excitación de las personas al caminar están entre ciertos valores que han sido medidos, que están referenciados en la bibliografía, y básicamente este método de ajuste de frecuencias le diría a usted de manera sencilla: calcule la frecuencia de vibrar de su sistema, ¿no?, del tablero que quiera analizar, y esa frecuencia se tiene que alejar muchísimo por encima, mejor, ¿no?, de las frecuencias de la excitación. Quiere decir que si la carga correspondiente a la caminata de una persona o a la excitación que usted tiene sobre esa losa que produce la vibración es de una frecuencia, digamos, de 3 Hz, usted debería calcular en la losa o proyectar esa losa o ese sistema de entrepiso como para que vibre a una frecuencia muchísimo más alta, lo cual significaría que el periodo se tenga que reducir. Obviamente, la forma más directa sería incrementando la rigidez, ¿no? Entonces, es un concepto dinámicamente muy típico, muy conocido, ¿no? Es lo mismo que cuando uno diseña un edificio ante carga lateral, pues lo mejor que puede hacer usted de manera inicial para no gastarse mucho dinero es alejar los periodos fundamentales de vibrar del edificio de los periodos del suelo, ¿no? ¿Sí? Del suelo donde va a emplazar ese edificio. Bueno, aquí es básicamente igual, ¿no? Aquí en este caso la excitación no es el movimiento de la base, sino la excitación la producen las cargas que un transeúnte desarrolla en su paso al caminar, y bueno, esas cargas tienen una frecuencia de excitación, y usted debe alejar las frecuencias naturales de vibrar del sistema por encima de aquellas que corresponden a la excitación. Ese es en teoría las bases del método de ajuste de frecuencias. Por otro lado, el otro método de cálculo de respuesta va un poco más allá y dice, bueno, no necesariamente tenemos que irnos por este punto. Y eso pasa porque, a ver, ¿qué harían ustedes si su edificio, ante carga lateral, ante sismo, llega a tener, no sé, 1.5 segundos de periodo de vibrar y el suelo tiene 1.5 segundos de periodo de vibrar? Bueno, va a hacer todo lo posible por cambiar el periodo de vibrar del edificio para salir de esa zona crítica, pero quizás no pueda hacer mucha diferencia. Quizás se mueva un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero el hecho de cambiarlo drásticamente para moverlo a la izquierda involucraría generar una rigidez muy grande y por lo tanto un sobrecosto enorme, y moverlo hacia la derecha generaría, perdón, hace rato me refería a la izquierda, y moverlo hacia la derecha significaría inherentemente flexibilizar demasiado el edificio, pasando a una situación en la que quizás no pueda cumplir con las distorsiones de entrepiso, ¿no? Entonces, muchas veces, por más que queramos, no vamos a poder hacer esto. Entonces, el método de cálculo de respuesta va más allá y dice, bueno, no importa tanto las relaciones frecuenciales, vaya que sí son importantes porque va a generar una amplificación dinámica. Sin embargo, si esa amplificación dinámica no supera ciertos umbrales de sensibilidad humana, pues entonces tampoco hay mucho de qué preocuparse, ¿no? Es lo mismo que pasa en un sismo. Si estoy en la meseta, ¿no?, si estoy en la zona más crítica de sismo, pero el sismo no es muy grande, ¿no?, es decir, que tiene una aceleración en roca, digamos, de 0.04 de G, entonces tampoco hay mucho de qué alarmarse. Podemos estar en la situación más comprometida, pero las fuerzas sísmicas que se van a desarrollar van a ser relativamente pequeñas. Y lo mismo indica el método de cálculo de respuesta. Dice, no importa si sus relaciones frecuenciales por ahí generan cierta amplificación dinámica, pero si esa aceleración pico del terreno, bueno, en este caso, perdón, la aceleración pico del entrepiso no es tan alta
como para superar un nivel denominado umbral de percepción humana, entonces no debería ser tanto problema. Es decir, la losa podría funcionar muy bien. Entonces, el método de cálculo de respuesta consiste en que además de calcular las características dinámicas de vibrar del entrepiso, también debemos saber cuál sería la respuesta máxima en términos de aceleración del entrepiso cuando interactúe con el efecto de la caminata. Bien, parámetros de la respuesta dinámica. Hay muchos parámetros que influyen en la respuesta dinámica de un sistema de entrepiso. Uno de ellos es la masa, que corresponde a la porción de carga permanente del entrepiso. Normalmente, el peso propio, ¿no? La carga muerta adicional o no estructural, y quizás una porción de la carga viva que generalmente va a estar superimpuesta en la estructura. En caso de que no se garantice que esa carga viva, pues habrá una cantidad que siempre va a estar en la estructura, pues se puede tomar simplemente la carga correspondiente al peso propio y la carga muerta no estructural. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, que influye directamente en la rigidez del sistema, ¿no? La literatura indica que como este es un análisis ante cargas dinámicas, es decir, cargas de rápida acción en el tiempo, ¿no? Y que obviamente afectan a los parámetros inerciales, el módulo de elasticidad es conocido también que para cargas de velocidades muy altas se puede incrementar en determinado porcentaje en comparación del módulo de elasticidad estático, que es el que tenemos como referencia en la mayor parte de las normativas y códigos de diseño. ¿Sí? Entonces, la literatura recomienda que cuando se hace un análisis de vibraciones, este módulo de elasticidad se incremente en un 25% en comparación al módulo de elasticidad estático. ¿Por qué? Porque, como les digo, el módulo de elasticidad de carga dinámica es relativamente mayor, ¿no? Cabe resaltar también aquí que a pesar de que esto es una muy buena noticia, ¿no? No debemos olvidarnos que el módulo de elasticidad estático que se viene manejando en el ACI, que se venía manejando hasta hace poco tiempo atrás, como 4700 por la raíz de F'C, cuando no se tienen datos experimentales, es un módulo de elasticidad muy alto para nuestra realidad, ¿no? Tal es así que la norma boliviana NB 1225001 del hormigón armado ha colocado ya en su nueva versión, que está, creo, también recién aprobada por resolución ministerial, ha puesto un módulo de elasticidad más bajo, ¿no? 3830 por la raíz de F'C. Y yo creo que aún así en el país habrán sectores que ni siquiera serán capaces de llegar a esos valores de módulo de elasticidad. Yo valoro mucho todo lo que estamos haciendo en las guías, en las normas en nuestro país, porque ya tenemos que ir adecuando cosas que son propias de nuestra realidad. Y lamentablemente nosotros no somos capaces, por ahora, ni siquiera en hormigones premezclados, de llegar a esos valores en todas las regiones de nuestro país, ¿no? Un caso que vivimos en Tarija es, por ejemplo, muy crítico, donde ni siquiera ese valor de 3830 por raíz de F'C vamos a llegar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese módulo de elasticidad, y es uno de los causantes de que hoy por hoy haya muchos problemas de deformaciones, y eso seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Entonces, hay que empezar a tomar conciencia en la adopción de esos valores. Pero para el efecto de respuesta dinámica, ese valor, ¿no?, que sería mucho mejor que usted lo obtenga de laboratorio, podría ser incrementado un 25% para análisis de respuesta dinámica en vibración. Amortiguamiento, difícil de determinar. Podríamos hablar muchísimo tiempo aquí del amortiguamiento y de cuáles son las fuentes de amortiguamiento, etcétera. Sin embargo, diremos que el amortiguamiento tiene una elevada influencia de las particiones, es decir, de los muros divisorios, los muros no estructurales, las tabiquerías, porque como son elementos que no están perfectamente ligados a la estructura, pues siempre va a haber una interacción entre la estructura y esos muros, ¿no?, fuerzas de fricción que van a colaborar enormemente a el tema de el amortiguamiento, es decir, el decaimiento del movimiento dinámico.
Entonces, aquí tenemos algunos factores de amortiguamiento típicos, por ejemplo, un entrepiso de hormigón libre sin particiones, sin muros divisorios, podría ser el caso de un estacionamiento, ¿no? Me dice que solamente puedo utilizar un 2% de amortiguamiento crítico, pero caso contrario, en un edificio de uso habitacional con particiones de altura completa, es decir, con muros en toda la altura del entrepiso, y además de que tenga un mobiliario muy grande, pues todas esas fuentes que no están estrechamente ligadas a la estructura producen un decaimiento del momento dinámico, con lo cual el factor de amortiguamiento, perdón, el factor de amortiguamiento beta, ¿no? Se incrementa hasta un 5%, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, en función del nivel de muros divisorios y cuánto mobiliario se tenga, que son las principales fuentes de amortiguamiento adicional, que sería amortiguamiento adicional a la propia estructura, pues se puede tomar en cuenta un amortiguamiento más o menos grande. Otros parámetros que influyen en la respuesta dinámica, pues el agrietamiento, como ustedes sabrán, el agrietamiento produce una reducción de la rigidez. Esto en las losas posttensadas, pues es una ventaja, dado que las losas posttensadas por lo general se diseñan en clase U, ¿no? Y las clase U, como tendrán todos tal vez entendido, pues son clases no agrietadas, que en servicio, pues los esfuerzos, bueno, en este caso las tensiones a tracción, están por debajo de un nivel muy pequeño, por lo tanto se espera de que no haya agrietamiento. Entonces se pueden comportar como secciones no agrietadas en servicio, lo cual genera pues una rigidez muy alta, ¿no? En contrapartida de los elementos de hormigón armado tradicionales, que para cargas de servicio pues ya están enormemente agrietados y por lo tanto reducidos en rigidez efectiva. El preesfuerzo también es otro parámetro que influye en la respuesta dinámica. Hay estudios que han detectado que los efectos de compresión en elementos preesforzados generan una reducción equivalente de la rigidez por efecto de las deformaciones de segundo orden. ¿Sí? Lo que pasa es de que se genera una especie de efecto P delta, ¿no? Como el que conocemos de las columnas, dado de que las cargas axiales en la losa, producto de las deflexiones, pueden generar un momento secundario adicional, y esos momentos secundarios adicionales se pueden tomar como una reducción equivalente de la rigidez, y por lo tanto el preesfuerzo en teoría podría originar por estos efectos de segundo orden una reducción general de la rigidez, dando lugar a frecuencias de vibrar cada vez más bajas, ¿no? Sin embargo, para los niveles de preesfuerzo que actualmente se utilizan en diseño, se ha observado que este efecto no es considerable. Es decir, cuando tenemos precompresiones que superan los 0,86 megapascales, pero no llegan a superar los 2 megapascales, pues ese nivel de preesfuerzo no genera un efecto de segundo orden que pueda ser significativo, ¿no? Bien, ahí tenemos una imagen que clarifica un poquito más el tema de la reducción de la rigidez, producto del agrietamiento. Vamos a pasar un poquito más rápido en esta parte. Aquí, las fuentes de vibraciones en edificaciones tipo. Bueno, como habíamos comentado al inicio, la principal fuente de vibración en los edificios comerciales, habitacionales, de oficinas, se produce por la caminata normal de las personas. Las velocidades típicas de caminata, es decir, las frecuencias en las que uno camina, oscilan entre 1.8 y 2.5 Hz. La literatura recomienda utilizar en el diseño o en la revisión del diseño por vibración un valor de 2 Hz, salvo que se pueda hacer un estudio más particular sobre cuál sería la frecuencia típica a la que una persona, ¿no?, promedio camina en ese lugar. La fuerza inducida por la vibración depende del peso y la forma de caminar, es decir, depende de la masa de la persona, ¿no? Y depende de la frecuencia, es decir, podría caminar a 2 Hz, ¿no? 2 Hz aproximadamente representaría que la persona, a ver si vamos aquí en inverso de 2 Hz es 0.5,
más o menos de un paso cada medio segundo, más o menos, ¿no? ¿Sí? Es decir, 2 pasos por segundo, que es más o menos la frecuencia en la que normalmente se camina. Entonces, la fracción del peso de la persona que induce vibración, es decir, la fuerza excitadora, no es necesariamente el peso de la persona, sino será una fracción de ese peso conocido como factor de carga dinámica y que se encuentra en función de la frecuencia de caminata. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, se puede mostrar aquí en esta gráfica, en la que tenemos cuál es el factor de carga dinámica que deberá multiplicarse al peso de la persona promedio que va a utilizar la edificación en función de la frecuencia a la que espera que va a caminar de manera convencional o de manera normal. Como la literatura recomienda 2 Hz, normalmente este factor de LF va a estar por los 0.53 aproximadamente, ¿no? Entonces 0.53 multiplicado por el peso de la persona tipo, pues será en esencia la carga de excitación que tendremos que tomar en el análisis. Es más o menos así como se realiza. Bien, ahora sí, veamos el tema de la percepción de la vibración. La percepción de la vibración es muy subjetiva. Depende de cómo ésta resulte molesta para un determinado grupo de personas o usuarios. Es decir, quizás para algunas personas cierto nivel de vibración es relativamente molesto, pero para otras no. Entonces, esto hace que distintas normativas y documentos técnicos de referencia tomen en cuenta esos umbrales de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, uno de los comités o los consejos técnicos más importantes a nivel mundial, el Consejo de Tecnología Aplicada, el ATC de los Estados Unidos. Seguramente es común para ustedes recordar esto del ATC, porque el ATC también tiene mucho de investigación en el campo del diseño por desempeño, por ejemplo. El ATC recomienda un umbral de sensibilidad humana a la vibración vertical en función de la frecuencia natural de vibración del entrepiso, ¿no? Y es esta grafiquita que tenemos aquí. ¿Qué dice esta grafiquita? Dice, usted calcule la aceleración máxima en el entrepiso, ¿sí?, que se va a desarrollar producto de la caminata normal de una persona sobre esa losa, y en función de esa aceleración pico y de la frecuencia natural de vibrar de esa losa, usted va a entrar en esta gráfica y si no supera estas fronteras, ¿no?, que son las fronteras denominadas umbral de sensibilidad humana, entonces usted está bien y su losa es aceptable. Quiere decir que la vibración no será tan molesta. ¿Por qué? Porque cumple con los estándares que ellos están marcando, ¿no? Y esto es muy subjetivo. Quizás para los canadienses, que tienen también sus propias referencias técnicas, no quieran sentir ni siquiera este nivel de vibración y entonces estos umbrales se bajarán. ¿Es así? Pero bueno, entonces tenemos que optar por algunas referencias técnicas, dado que en Bolivia no tenemos una norma al respecto. Entonces, este umbral de sensibilidad humana será distinto, por ejemplo, si voy a utilizar el análisis para un edificio de oficinas, habitacional, o quizás, no recuerdo ahora mismo, una sala de reuniones, ¿sí?, para un salón de reuniones, oficina, residencia, que para un operating room, que sería una sala de operaciones, ¿no?, un quirófano, donde el nivel de sensibilidad pues, es mucho más exigente, y en este caso pues tenemos que no superar umbrales mucho más bajos de percepción, ¿sí? Luego tenemos aquí características dinámicas de una losa. Existen diferentes métodos para calcular las principales características dinámicas, porque vamos a necesitar calcular frecuencias de vibrar, formas, modales. Hay métodos simplificados para hacer este cálculo que se basan en la geometría del elemento estructural y su peso y las condiciones de frontera, pero pues hoy por hoy ya esto se está dejando atrás porque tenemos pues, muchos programas muy robustos
basados en el método de los elementos finitos, que pueden hacer esto por nosotros de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la evaluación de esa máxima aceleración del entrepiso que podemos esperar? Bueno, para evaluar el nivel de vibraciones se utiliza el concepto de máxima aceleración de entrepiso y se calcula en función de los siguientes parámetros. La aceleración máxima de entrepiso es directamente proporcional a una fuerza constante que representa la fuerza del caminar, P sub 0, que no es otra cosa que el factor dinámico de carga, o factor de carga dinámico, que es el que vimos hace un momento atrás, de valor de 0,53 para una frecuencia de 2 Hz, multiplicado por el peso de la persona tipo que va a utilizar el inmueble, ¿no? Fn, F sub n, es la frecuencia natural de vibrar principal de la losa que está en estudio, del tablero en estudio. Beta, el amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento crítico, y W, el peso muerto efectivo del panel de losa. Entonces, con estos datos podemos calcular de forma simplificada la aceleración máxima que se espera en el entrepiso producto de la caminata de una persona tipo en el inmueble, ¿no? En la losa de entrepiso. ¿Esto se puede hacer de una manera más sofisticada? Por supuesto que sí. Podemos someter, por ejemplo, a un modelo en elementos finitos a una función de caminata, ¿no? Como una secuencia de impactos, ¿no? O de deltas de Dirac, por ejemplo, que van cada cierto tiempo. Podría desarrollarse hasta un time history con eso, pero ese nivel, digamos, de sofisticación quizás no es necesario, computacionalmente es un poquito esforzado, aunque ahora tenemos pues, software y máquinas muy potentes, pero esta ecuación que relaciona la interacción dinámica entre la acción, la excitación y la respuesta de la estructura es muy sencilla de aplicar, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a presentar aquí es una forma sencilla de poder calcular esa respuesta máxima en términos de aceleración del entrepiso. Además de calcular esa aceleración máxima para poder luego entrar a revisarlo contra los umbrales de percepción humana, también debemos garantizar que la losa tenga una frecuencia de vibrar, el tablero tenga una frecuencia de vibrar que no sea menor a una frecuencia límite inferior que también está recomendada en la literatura, ¿no? Entonces, además de que la vibración no supere cierta aceleración máxima, ¿no? Tampoco debe irse por abajo la frecuencia natural de vibración del sistema por debajo de este valor, ¿no? Donde los valores beta, W son conocidos, es el amortiguamiento del sistema, W el peso muerto, y K es una constante que está en función de la ocupación. Una constante que, de acuerdo a esta tablita, pues valdrá 58 para oficinas, edificios residenciales, salas de reuniones, y 20 para centros comerciales. Lo que pasa es que en centros comerciales, pues, es menor, es decir, la frecuencia mínima puede ser más baja, ¿no? Puede ser más baja la frecuencia mínima, dado que en centros comerciales, si llegase, digamos, a vibrar en ciertas frecuencias la estructura, van a pasar desapercibidas, porque es un montón de gente en un centro comercial andando de aquí para allá y poco le va a importar cuánto vibra. Pero en una oficina, en un edificio residencial, salas de reuniones, pues la frecuencia tiene que ser mucho más alta para que sea mucho menos percibida por las personas, ¿no? Porque ahí pues son lugares de menor tránsito y por lo tanto la percepción en caso de la vibración es mucho más sensible. Bueno, viendo todo este background teórico, vamos a pasar a una aplicación sencilla para que ustedes vean, digamos, qué tan fácil es hacer un análisis de vibraciones para saber si la losa que se ha proyectado está dentro de los parámetros aceptables, y es algo tan sencillo como lo siguiente, ¿no? Entonces aquí se plantea una losa postensada
plana de 200 milímetros de espesor, soportada sobre columnas separadas a 7 y 8 metros, una losa típica postensada. Tenemos una resistencia característica a la compresión de 30 megapascales, un módulo de elasticidad de 26.222 megapascales. Este módulo de elasticidad lo he calculado con la NB 1225001 para un hormigón de 30 megapascales y lo he incrementado por un 25% de acuerdo a las recomendaciones técnicas que se dan para cargas de corta duración y rápidas, ¿no? El peso propio de esta losa está en 4.80 kilonewtons por metro cuadrado. Al ser una losa de 20 centímetros, se lo multiplica por el peso unitario del hormigón de 24 kilonewtons por metro cúbico, dándonos este resultado. Y una carga muerta adicional de 4 kilonewtons por metro cuadrado, que podrá parecer muy fuerte quizás para muchos, pero se ha comprobado que de acuerdo a la densidad de muros divisorios que utilizamos normalmente en nuestros medios, en nuestros departamentos, donde pues el uso de ladrillo de 6 huecos es muy típico, ¿no? En lugar de utilizar divisiones de muros más ligeros, ¿no? Como tabla roca o otros materiales, hace de que los pesos de la carga muerta adicional sean pues considerablemente altos, ¿no? Hay evidencia en muchas construcciones que pueden visitar donde la capa o la carpeta de nivelación para colocar un piso, que muchas veces se proyecta de 2,5 centímetros o 3, termina llegando a valores de 5, 6 y hasta 7, ¿no? Eso es algo que a veces no se considera, pero que es con lo que termina cargándose la estructura. Entonces hay que hacer un análisis mucho más consciente de esta carga. Y bueno, yo he tomado aquí valores que podrán ser muy altos, pero que no son valores muy raros en nuestro medio. Yo he visto que en muchas estructuras este valor es realmente un valor aceptable para el nivel de cargas que realmente está soportando la estructura. Entonces, el ejercicio se hace con esos parámetros, ¿sí? Ahí tenemos pues un análisis modal típico. Usted esto puede hacerlo en cualquier software de cálculo, ¿sí? Le pide el análisis modal para dirección vertical, habilita la dirección vertical, puede cancelar las direcciones horizontales porque nos interesa la dirección vertical. Genera un caso de masa que sea igual al 100% de peso propio, 100% de carga muerta adicional. Si quiere también y si corresponde, incrementa un porcentaje de la carga viva, ¿por qué no? Y usted calcula las frecuencias de vibrar de la estructura, ¿no? O el inverso del periodo. En este caso, por ejemplo, tenemos que la primera frecuencia de vibrar está en 481 Hz, ¿no? Correspondiente a prácticamente todo el tablero central, se está moviendo. Esa es la forma modal. En el segundo modo estamos en 4.91 Hz, ¿no? Y en un tercer modo, por ejemplo, se mueven estos dos tableros con una frecuencia de 5.08 Hz. Los que normalmente debemos analizar, pues, corresponden a las frecuencias más bajas, que representarán los periodos más altos. Sin embargo, la literatura sugiere que usted haga el análisis de los tableros más representativos, que no siempre son aquellos que se mueven en el primer modo de vibrar, debido a que usted quizás pueda tener en este sector cargas más grandes, ¿no? Que pueden generar efectos localizados, etcétera. Entonces, para este análisis, lo que he hecho también queriendo mostrar otro detalle, ha sido elegir este tablerito. Quisiera hacer el análisis de este tablerito, cómo vibra este tablerito, y de acuerdo al tercer modo está vibrando en 5.08 Hz de frecuencia. Sin embargo, ¿sí? La literatura técnica también recomienda que se debería evaluar en un modelo adicional cómo vibra el tablero solo, ¿sí? Entonces, lo que he hecho ha sido aislar esta porción del tablero, porque aquí tiene la influencia del resto de tableros, ¿no? Entonces, cómo vibra el tablero solo, y recomienda utilizar la frecuencia más alta, ¿no?
Entonces, en este caso, el tablero solo aquí, poniéndolo a realizar el análisis modal, me sale con una frecuencia de 4,59 Hz. Un poquito más baja que los 5,08 Hz. Entonces nos vamos a ir con este valor. ¿Sí? Vamos a ir con ese valor. Y bueno, aquí presento un detalle del cálculo. Si alguien gusta, yo puedo pasarle esta presentación sin ningún problema para que lo pueda revisar de manera detallada. He tratado de colocar esto para que pueda servirle a alguien si quiere hacer este tipo de cálculos que no son para nada complicados, ¿no? Consideramos el peso de la persona, factor de carga dinámico, el DLF, el P sub 0, que es la fuerza constante y representativa, el amortiguamiento para un entrepiso amoblado con altura de particiones completa del 5%, considero los pesos y aplico la ecuación para calcular la aceleración máxima. Esta aceleración máxima calculada con todos los parámetros, incluyendo la frecuencia natural de vibrar de 459 que la extraigo de este software, ¿no? De cualquier software, podría ser el SAP 2000, podría ser el SAFE, podría ser cualquier software que pueda hacer un análisis modal, podemos llegar a la conclusión de que la aceleración pico con respecto a la gravedad es del 0,32%, ¿no? Entonces, con estos dos parámetros, 0,32% y 4,59 Hz de la frecuencia del sistema, nosotros nos vamos a este gráfico de umbral de percepción humana recomendado por el ATC y nos encontramos que estamos en este puntito, ¿no? Entonces, siendo este un edificio que habíamos considerado de uso habitacional, pues nuestro umbral de percepción humana que vamos a utilizar es el superior. Entonces, esta losa me indicaría que como yo estoy por debajo de ese umbral, pues la losa es adecuada a vibración. Es decir, que las vibraciones no son tan altas como para ser un problema. Por lo tanto, el diseño estaría ok. Sin embargo, si esta losa fuera o tuviera las mismas cargas, etcétera, y fuera destinada para un uso en un quirófano, por ejemplo, ahí sí tenemos un problema porque estamos pasando el umbral de percepción humana, ¿no? Y en ese caso, pues tendríamos que tomar alguna estrategia para poder incrementar la frecuencia de vibrar, lo cual significaría también reducir el periodo de vibrar, rigidizando probablemente la estructura, cambiando algo también de la estructura, podríamos colocar quizás en ese sector crítico algunas vigas de peralte más alto para que se pueda rigidizar o cualquier otra estrategia dentro del campo de la dinámica estructural que permita hacer eso, ¿no? Podemos mejorar el tema de quizás reduciendo también la masa, ¿no? Que eso también incrementa la frecuencia de vibrar. Pero bueno, las estrategias ahí ya son múltiples y bueno, ya se lo dejo al criterio de cada uno de los ingenieros, ¿no? Por último, se hace la revisión del límite de la frecuencia, se calcula la frecuencia límite inferior, que en este caso me da 2,45 Hz, y como la frecuencia de mi sistema está en 4,59, está por encima de los 2,45, con lo cual el diseño está revisado tanto por frecuencia límite inferior como por aceleración máxima del entrepiso dentro de los umbrales de percepción humana. Esa sería la presentación y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme demorado demasiado. Creo que andamos más o menos en el tiempo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Albert. Por favor, si tienen alguna consulta, está habilitado ya el chat para que puedan realizar las dudas correspondientes al ingeniero Albert Miranda. Hay algunas consultas. Mateus Terrazas pregunta qué bibliografía recomienda para profundizar acerca de estos cálculos. Bueno, a ver, en el tema de dinámica estructural, lo que pasa es que no hay mucha documentación en la que todo esto esté centralizado, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones sobre los umbrales de percepción humana
Hay mucha información en el ATC de 1999 y en el código canadiense. El código canadiense habla mucho también sobre los umbrales de percepción humana tolerables, que serían los límites, ¿no? Es decir, cuadritos como este, ¿sí? Para diversos usos, incluso mucho más sofisticados. En el caso de la dinámica estructural, que es básicamente todo lo que está aquí, calcular esta aceleración máxima básicamente es un tema de dinámica estructural. No es abordado en sí por un texto en particular, quizás podrá existir por ahí, yo no lo conozco, pero cualquier libro de dinámica estructural le va a permitir a usted entender muy bien estos temas, como por ejemplo Chopra, Logan-Penzien, ¿no? Que son libros de dinámica estructural elementales, van a ser muy útiles para que usted pueda entender el cálculo de esta aceleración máxima, que es básicamente la resolución de un sistema de múltiples grados de libertad sujeto a cargas dinámicas en el tiempo, ¿no? Ingeniero Albert, ha sido un gusto compartir con usted, que nos comparta sus experiencias, sus conocimientos aquí en el 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, que lo difundimos de forma virtual. Nosotros tenemos el compromiso a todos los que están inscritos a proporcionarle el PowerPoint que usted nos va a proporcionar, y también si existe alguna consulta que hagan los participantes, se lo hacemos llegar y canalizamos de tal forma que podamos entablar una comunicación y crecer el conocimiento. Muchas gracias, ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Departamental Santa Cruz, el Colegio de Ingenieros Civiles Bolivia, y le cedo la palabra para que usted nos pueda dar una última recomendación. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Disculpen si la presentación en algún momento fue tal vez demasiado rápida. A veces el tiempo es aquí algo que nos apremia a todos, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho. Claro que sí, voy a hacerles llegar la presentación. Y si a alguien le interesa, con mucho gusto también les hago llegar estas hojitas de cálculo que tengo aquí, que la verdad son para difundir. Es un método muy sencillo y bueno, si a alguien le interesa aplicarlo, qué mejor, ¿no? Me sentiré muy bien por ello. Entonces, les haré llegar también toda esa información y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Muchas gracias, ingeniero Albert. Muchas gracias. Hasta luego.